Bendiciones mis amados y mis amadas. Esta es la lección número 15 de la Escuela del Discípulo. En la lección número 13 les estuve enseñando de que el alma, así es, el alma de nuestro Señor Jesucristo descendió al infierno después de que Él murió físicamente en la cruz. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el infierno por 3 días. Así es, mis amados. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el infierno por 3 días. Esto lo dice en Mateo, el capítulo 12, el versículo 40. Léelo más tarde, por favor. Y hay una pregunta que resalta y es la siguiente. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en el infierno en esos 3 días? ¿Qué sucedió en esos 3 días que Jesús estuvo en el infierno? Ok, mis amados. Durante esos 3 días sucedieron varias cosas. Pero en esta ocasión solo te compartiré una de ellas. ¿Amén? Ok, vamos a empezar. Ponga mucha atención, por favor, para que aprendas. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo durante los 3 días que estuvo en el infierno fue que le predicó el evangelio a las personas que habían muerto antes de su sacrificio en la cruz. Así es, mis amados. Jesús le predicó a todas las personas que estaban en el infierno. Y se lo quiero probar con la palabra de Dios. Quiero que leamos Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 19, donde dice lo siguiente. Ponga mucha atención, por favor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Lo vio? Este versículo bíblico que acabamos de leer dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue al infierno, le predicó a los espíritus encarcelados. Pero ahora hay otra pregunta que resalta y es la siguiente. ¿Por qué Jesús le predicó el evangelio a las personas que estaban en el infierno? Ok, mis amados, vamos a responder esta pregunta. Ponga mucha atención. Todas estas personas que estaban en el infierno eran las personas que habían vivido y muerto antes de Cristo. La mayoría de estas personas murieron antes de que Jesús naciera en el mundo y ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Y como Dios es justo, lo repito, Dios es justo, Dios les dio la oportunidad a ellos también de escuchar el evangelio y tomar la decisión de aceptar el evangelio o rechazar el evangelio. La Biblia dice que las personas que recibieron el evangelio, el Señor los sacó del infierno y se los llevó al tercer cielo. Esto lo dice en Efesios capítulo 4, el versículo 8. Y claro, los que rechazaron el evangelio, pues, se quedaron ahí mismo en el infierno. Quiero que leamos un versículo más, donde también nos dice, mis amados, muy claramente, que el evangelio también le fue predicado a las personas que murieron antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Bueno, quiero que leamos Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 6, donde dice lo siguiente. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Lo vio? Mis amados, la palabra de Dios es muy clara en este tema. El evangelio también le fue predicado a las personas que murieron
antes del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que se le predicó el evangelio a los muertos? La respuesta de estas preguntas es la siguiente. El evangelio le fue predicado a los muertos durante los 3 días que Jesús estuvo en el infierno. Lo repito, el evangelio le fue predicado a los muertos que estaban en el infierno durante los 3 días que Jesús estuvo allí en el infierno. Así de simple, mis amados. Amén. Bueno, vamos a pararle aquí por el día de hoy. Mis amados hijos e hijas, hagan su tarea y sigan esforzándose, así es, sigan esforzándose en la escuela del discípulo. Los amamos mucho con el amor de nuestro Padre Celestial y me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.